Bienvenidos a Temas del Mundo Sarintu. No te olvides suscribirte al canal para que te lleguen las notificaciones cuando subamos un video. Empezamos. Halloween, 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 Halloween. Para los fanáticos, las tradiciones de Halloween están cargadas de simbolismo y diversión. Fiesta arraigada, sobre todo en Estados Unidos y Canadá, fue extendiéndose a otros países, y hoy es casi una celebración universal. ¿Cuál es el significado de Halloween? Esta es la historia que no conocías. El concepto de Halloween surge como contracción de la expresión inglesa All Hallows Eve, que en nuestra lengua se traduce como Víspera de Todos los Santos. Se trata de una celebración que también se conoce como Noche de Brujas, Noche de Víspera de Difuntos o Noche de Muertos. ¿Por qué se celebra en algunos países el 31 de octubre? Cada 31 de octubre, incluso días antes, las calles toman un aspecto especial debido a la celebración de Halloween. Niños con disfraces, calabazas en mano, recorren en busca de dulces, en casas y comercios, de donde se encuentren. Pero surge la interrogante, ¿por qué se hace? Cabe mencionar que esta festividad encuentra su origen en la cultura celta, donde hace 3000 años se festejaba el fin de año el 31 de octubre, con la idea de que los muertos volvían a adueñarse del alma de los vivos durante esa noche. Siglos después, la tradición aún se mantiene, aunque de manera algo distintas. En aquella época, las personas usaban máscaras de terror, hechas por ellos mismos, para que puedan ahuyentar a los muertos. Además, como dato interesante, sucede que el término Halloween es la contracción de All Hallows Eve, que traducida del inglés significa Víspera de Todos los Santos. ¿Por qué los niños piden dulces en Halloween? La costumbre en que los niños piden dulces también deriva de los celtas, quienes tenían la idea de que los muertos los amenazaban si no se les daba lo que pedían. De este modo, deriva la conocida frase del que en español significa truco o trato, también popular como el dulce o travesura. Es por ello que estos se colocan disfraces y van en busca de algunas golosinas que les son entregados por familias o comercios del lugar. Eso sí, debido a la pandemia del COVID-19, esta tradición ha tomado un aspecto distinto, por lo que los más pequeños se las ingenian para ir de casa en casa aún. Aunque actualmente es un día de disfraces, dulces y niños, sus orígenes no son tan alegres. La fiesta se celebraba en Irlanda cuando la temporada de cosechas tocaba a su fin, y daba comienzo el Año Nuevo celta coincidiendo con el solsticio de otoño. Se creía que durante esa noche, los espíritus de los muertos podían caminar entre los vivos. Los antiguos celtas creían que con la llegada de Samain, la línea que une a este mundo, con el de los muertos, se estrechaba y los espíritus buenos y malos podían pasar a través de ella. Se cree que el uso de máscaras era para ahuyentar a los espíritus malignos. También se celebraban banquetes en las tumbas de los antepasados familiares. Los ritos sagrados celebrados tenían en sus orígenes un carácter purificador y religioso, entre los que estaba la comunicación con los muertos, a los que se les ayudaba a encontrar su camino colocando velas encendidas en las ventanas. El origen y significado de Halloween se remonta a los ritos sagrados de los celtas. Cuando llegó la ocupación romana a tierras celtas, la festividad se mezcló con las propias de los invasores, como la fiesta de la cosecha, celebrada en honor a la diosa Pomona. Los papas Gregorio III y Gregorio IV trataron de suplantar Halloween por la fiesta católica del Día de Todos los Santos que fue trasladada del 13 de mayo al el 1 de noviembre. La festividad de Halloween llega a Estados Unidos y Canadá en el año 1840 a través de los inmigrantes irlandeses, pero no empezó a celebrarse masivamente hasta el año 1921, fecha en la que se celebró el primer desfile de Halloween en Minnesota. Durante las décadas siguientes, la fiesta fue adquiriendo popularidad hasta que en 1970 se produjo su internalización gracias a las series de televisión y al cine. En 1978 se estrenaba Halloween,
el film de terror de John Carpenter. ¿En qué países se celebra actualmente? Halloween se celebra la noche del 31 de octubre principalmente en el mundo anglosajón, Estados Unidos, Canadá, Irlanda y Reino Unido, con la excepción de Australia y Nueva Zelanda, donde la tradición no está tan arraigada. Es una de las noches más importantes para los estadounidenses y canadienses cuyos niños salen a las calles, disfrazados de fantasmas, duendes y demonios, para pedir dulces y golosinas a sus vecinos. En España y América Latina, en general, esta celebración se considera una fiesta estadounidense, pero existen tradiciones y celebraciones ese mismo día con idéntico significado de cercanía con el mundo de los muertos. En nuestro país, y debido a su origen celta, existen un gran número de tradiciones que se relacionan con los espíritus como son las meigas y la Santa Compaña de Galicia. Ya en el siglo XVIII en Asturias los niños pedían comida en las puertas de las casas durante esa noche portando lámparas en sus manos. En numerosos municipios de Castilla, las casas eran decoradas con calabazas, a las que le hacían agujeros en su interior para simular una cara. Después se introducía dentro de la misma una vela o luz para invocar a los buenos espíritus y asustar a la gente en esa atmósfera de terror. Ampliar. En muchos pueblos madrileños, la gente se vestía de negro y tocaba la campanilla hasta la madrugada. Además, se llevaban luces a los cementerios para guiar a los muertos y se limpiaban las tumbas de los difuntos. Jack-o'-lantern, el auténtico símbolo de Halloween. Protagonista de una famosa leyenda irlandesa, Jack el Tacaño tenía el alma tan negra que el propio diablo disfrazado de hombre fue a comprobar si de verdad existía alguien así. Tras ir hasta el pueblo de Jack y beber durante largas horas con él, el demonio le reveló su identidad. Cuando Lucifer le comunicó que debía llevárselo para que pagara por sus pecados, Jack le propuso una última ronda y el diablo se la concedió. Como ninguno podía pagarla, el tacaño le retó al malvado a que demostrara sus poderes convirtiéndose en una moneda. Una vez hecho, Jack cogió al demonio y lo metió en su bolsillo, junto a un crucifijo de plata. Con el diablo en el bolsillo, Jack le hizo prometer que si le liberaba, no volvería a molestarle en un año, y así fue. Transcurrido ese tiempo Lucifer volvió, pero Jack le pidió entonces que cogiera una manzana situada en lo alto de un árbol para disfrutar una última comida antes de su tormento eterno. Cuando el maligno estaba en lo alto del árbol, Jack talló una cruz en su tronco para que no pudiera escapar y le exigió no ser molestado en 10 años y que nunca volviera a reclamar su alma para el inframundo a cambio de liberarle. Aunque el trato fue bueno, Jack murió antes de esos 10 años y llegado a las puertas de San Pedro, este no se le dejó pasar por su mal comportamiento en vida. De allí fue enviado al infierno, donde como consecuencia del pacto firmado con el diablo, tampoco podía entrar. Todavía enfadado con él, Lucifer arrojó a Jack unas ascuas ardientes que el granjero atrapó con un nabo hueco que usó de linterna. Condenado a deambular por los caminos entre los reinos del bien y el mal, y sin más luz que su linterna, Jack el tacaño empezó a ser conocido como Jack el de la linterna. Así llegó la tradición de usar nabos y más tarde calabazas para imitar el color de las ascuas del infierno que alumbran el camino a los difuntos en Halloween y que evitan que Jack-o'-lantern llame a tu puerta. Origen del trick or treat, truco o trato. Según una leyenda popular celta, la noche de Halloween podían vagar por la tierra, además de los espíritus de los muertos, toda clase de entes de los reinos espirituales. Entre todos ellos, existía uno especialmente malvado llamado Jack-o'-lantern que iba por las casas pidiendo truco o trato. Según la tradición, lo mejor era hacer trato, sin importar lo que costase con tal de no caer en su truco, que consistía en maldecir la casa y a sus habitantes que sufrirían toda clase de infortunios desde ese momento. Aunque la traducción truco en castellano por el inglés trick y trato literalmente por treat, en el caso del trick or treating se ha generalizado, no es un truco en el sentido estricto, sino un susto o una broma, por lo que una traducción más exacta sería, por ejemplo, susto o dulce o travesura o dulce. Actualmente los niños van por las calles, la noche de Halloween disfrazados, pidiendo dulces y lanzando la famosa frase, truco o trato. Si los habitantes de la casa les dan caramelos, galletas o dinero querrá decir que han aceptado el trato. Si se niegan, les gastarán algún tipo de cómo arrojar.
arrojar huevos o espuma de afeitar contra la puerta. Aunque en la actualidad es una fiesta de disfraces, en donde niños y grandes recolectan y comen grandes cantidades de golosinas, los orígenes del Halloween, que tiene lugar el último día de octubre, no son tan alegres y sus raíces provienen de un antiguo festival celta de hace más de 3000 años. Halloween es la contracción de Halloween, víspera de Todos los Santos, también conocido como Noche de Brujas, Samhain, fin del verano en irlandés antiguo. La fiesta pagana se celebraba en Irlanda el 31 de octubre, cuando la temporada de cosechas tocaba a su fin y daba comienzo el Año Nuevo. El Año Nuevo celta. Atraer la buena suerte, el amor o la fortuna. Hay quien cree que la noche del 31 de octubre es ideal para jugar a las brujas y realizar conjuros que atraigan la prosperidad. Los rituales y conjuros para mejorar aspectos como la belleza, el amor o la prosperidad no son exclusivos de la noche del 24 de junio. De hecho, en el mundo anglosajón y algunos países de América Latina, es la de Halloween, la noche de brujas por excelencia. Según la tradición celta, el 31 de octubre, por la noche, las fronteras entre lo natural y lo sobrehumano dejan de existir y los muertos aprovechan el momento para deambular por el mundo de los vivos. Y es precisamente ese carácter sobrenatural el que cientos de personas al otro lado del charco aprovechan para realizar sus hechizos. Te atreves con alguno por aquello de haber las haylas. No es malo el querer participar de esta fiesta, pero se debe llamar a la cautela, pues la esencia es el horror y no algo que aporte a la felicidad y el bien de las personas. Esta noche ha dejado en segundo plano una tradición antigua. No se permitirá la visita a los cementerios en una jornada que se prestan para que lo malo se apodere de las calles, para que mucha gente haga de sus fechorías. Es por eso y es recomendable que no dejen salir solo a los niños, y es muy importante que estén en compañía de un adulto a pedir los dulces. Las brujas toman las calles de muchos países este sábado de Halloween, o Noche de Brujas. En realidad, los orígenes de la tradición se pierden en el tiempo y se mezclan con un poco de religión, mucho de paganismo y mucho miedo, en realidad ninguno. Pero es Halloween, así que una dosis de susto no está de más, siempre y cuando se haga con precaución, donde nadie salga lastimado. Estas son algunas claves para que entiendas qué hay detrás de la terrorífica celebración y su historia. Las raíces de Halloween no están realmente en Estados Unidos, sino en Reino Unido. Su nombre proviene de una frase inglesa All Hallows Eve, lo que se traduciría como Víspera de Todos los Santos. La Iglesia Católica instituyó como una de sus celebraciones el Día de Todos los Santos, en honor de los que gozan de la vida eterna, en la presencia de Dios y que no aparecen en santorales, o no se conoce su nombre. Las hogueras son otro de los símbolos de la celebración. ¿Cómo se convirtió en un día de miedo? Los historiadores del siglo XVIII ya habían vinculado Halloween a un antiguo festival pagano, un ritual celta denominado Samhain, que celebraba el fin de verano y la llegada de los días cortos y fríos del otoño. Samhain duraba 3 días y comenzaba el 31 de octubre. Según algunos académicos, era un tributo al rey de los muertos. La celebración está asociada a un antiguo culto pagano. Estudios más recientes establecieron que las hogueras y una celebración de buenas cosechas eran también características del festejo pagano, pero esta teoría se basa en escasas evidencias y algunos historiadores han señalado que la celebración fue cambiando de región a región, de país en país, y, entre muda y muda, alteró incluso su sentido. En el siglo VIII hubo un punto de inflexión. El Papa Gregorio III cambió la fecha original del Día de Todos los Santos del 13 de mayo al el 1 de noviembre. No está claro si el movimiento, que también hizo obligatoria la celebración religiosa para todos los católicos, fue un intento de cristianizar Samhain. Lo cierto es que esa movida unió ambas celebraciones y mezcló tradiciones paganas y cristianas. Cuando se convirtió Halloween en la celebración que conocemos ahora, tomó forma entre 1500 y 1800. Las hogueras eran muy populares entonces. Se usaban para quemar la paja. Recordemos que Samhain celebraba el final de la temporada de cosecha, pero también como un ritual para repeler la brujería y las enfermedades.
Otra tradición eran los ejercicios de futurología y adivinación. La gente predecía el nombre de los futuros socios e incluso la fecha en la que morirían. Esos rituales de adivinación tomaron muchas formas diferentes. Las calabazas se volvieron parte de las celebraciones en Estados Unidos. Un repollo extraído del suelo podría dar pistas sobre el trabajo o la personalidad del futuro socio. También se leían las cáscaras de la nuez. La comida era un componente importante de las celebraciones, y uno de los hábitos más característicos involucraba a los niños que iban de casa en casa cantando rimas o rezando por las almas de los muertos. A cambio, obtenían pasteles que representaban la liberación de un alma del purgatorio. ¿Cómo llegó la celebración a Estados Unidos? Durante la Gran Hambruna 1845-49 en Irlanda, que en ese entonces formaba parte del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda, más de 1 millón de personas emigró a Estados Unidos. Se llevaron consigo su historia y tradiciones, y no es coincidencia que las primeras menciones de Halloween en territorio estadounidense aparecieran poco después de ese éxodo. En 1870, por ejemplo, una revista para mujeres publicó un artículo que describía Halloween como un día festivo inglés. El maíz y los espantapájaros también forman parte de la tradición. Inicialmente, la versión estadounidense era muy similar a la del campo británico, pero hubo algunas adiciones cruciales, como la introducción de espantapájaros en las decoraciones. El maíz era un cultivo crucial en la agricultura estadounidense. Hubo otros, como la clásica frase de trato o truco de los niños, o el uso de las calabazas. La tradición británica era tallar nabos. De acuerdo con algunos historiadores, la celebración cobró auge después de la Segunda Guerra Mundial, cuando terminó el racionamiento de alimentos. ¿Qué pasa con el Halloween moderno? Hoy en día, Halloween es el día festivo, no religioso más grande de Estados Unidos. De hecho, superó el día de San Valentín y la Semana Santa como el período pico para las ventas de chocolate en 2010. A lo largo de los años, se ha exportado a otros países, muchos de ellos en Latinoamérica, pero también ha tenido sus momentos escabrosos, y no solo por los disfraces. En 1964, Ellen Page, una ama de casa estadounidense, regaló caramelos envenenados a niños que ella consideraba demasiado viejos para el juego. La celebración se ha exportado a muchos países. Afortunadamente, no hubo víctimas, pero el episodio fue la génesis de varias leyendas urbanas sobre golosinas contaminadas que perdura hasta hoy. Así, aunque ha cambiado mucho a lo largo de los siglos, Halloween sigue siendo una celebración que brinda un espacio para que adultos y niños jueguen con sus miedos y fantasías y se burlen de ellos. Permite un breve respiro de las normas sociales que inhiben el contacto entre extraños y une religión, naturaleza, muerte y romance. Probablemente por eso es tan popular. Ahora que ya conoces un poquito de las tradiciones de Halloween y de dónde viene y cuáles son sus orígenes, estaré muy bien que lo celebres, pero enseñándoles a tus hijos lo que es bueno y es malo de Halloween, lo que no deben de hacer y lo que pueden hacer, como por ejemplo, no hacerles bromas pesadas a la gente, no aventar huevos, ni cualquier otro objeto, no esconderse en los lugares solos, no ir con nadie que no conoce, ir acompañado de un adulto a pedir dulces, no usar máscaras tenebrosas porque eso se presta para muchas cosas. Si te gusta festejar Halloween, me parece perfecto, te admiro por tener un espíritu alegre, siempre y cuando lo festejes sanamente. Te doy las gracias por visitarnos. Muchas gracias por visitarnos y que tengas una bonita noche de Halloween este 31 de octubre. Te mando fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho. Tricky, tricky.